Muy buenas noches, estimados amigos de Al Margen de lo Privado. Esta es la segunda emisión de este programa incipiente todavía, que todavía no tenemos cortinillas. Lamento el recibimiento un poco brusco por segunda vez, pero prometo que para la próxima ya habrá alguna sorpresa. Quiero darle la bienvenida a un invitado muy especial. Tenemos en la mesa a Leopoldo Rivera, quien, bueno, sé que para la gran mayoría de de las personas que nos siguen no necesita presentación. Sin embargo, bueno, por cuestión de protocolo, Polo, permíteme presentarte, por favor. Leopoldo es, diría, si lo tuviera que describir, si lo tuviera que, digamos, semblancear, ¿no? De semblanza, en pocas palabras diría que es uno de los papás del activismo canábico moderno en México. Entendiendo que México ha tenido históricamente diferentes periodos de activismo, y yo digo, Polo, no sé tú qué piensas al respecto, pero yo como una persona y tú también, que hemos estudiado la historia del cannabis en México, yo suelo decir que el activismo canábico es posiblemente el activismo canábico pionero en el mundo, ¿no? Porque mientras en México teníamos expresiones de activismo canábico como Diego Rivera y Leopoldo Salazar Viniegra en los 40, ¿no? 30, 40, en el mundo la cannabis todavía no era prohibida. Se prohibía hasta el 61, ¿no? Había ya algunas prohibiciones nacionales o locales, pero en el mundo la cannabis se prohíbe en el 61. Y en México desde los 30 y 40 ya hay expresiones a favor de la legalización de la marihuana. Entonces, la historia del activismo canábico en México es muy antiguo, tiene raíces muy profundas, pero de toda esta nueva etapa que tenemos, que dirán 20 años más o menos de nuevo activismo en México, diría que Leopoldo es sin duda uno de los padres del activismo actual, así que es absolutamente un honor recibirte, Polo. Muchas gracias por haber aceptado. Sé que vienes de tu programa de radio, en Cáñamo Radio. Supongo que terminó a las 6 y la ciudad es complicada más a estas horas, así que muchas gracias, Polo. Debe haber sido un poco complicado el camino. Gracias por estar aquí. ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien, muchas gracias por la invitación. Un saludo a tu auditorio. Gracias. Muchas gracias a ti por tu visita, es un honor para nosotros. No sé, ¿habías venido tú antes aquí a Radio Pacheco? Al radio no, pero sí había venido aquí a las oficinas de Ananda y Xochipilli. Pues un honor estar en territorio liberado, siempre se siente bien de acuerdo. Poder hablar y tocar y oler y fumar nuestra querida plantita. Pues muchas gracias, Polo. Mira, como lo había comentado en la primera emisión, la idea un poco de este programa es discutir sobre, bueno, y política de drogas en general, pero tanto temas de coyuntura como temas de históricos. A mí me parece que la realidad actual y particularmente la que es paradigmática, ¿no? En este caso las drogas es un tema paradigmático de coyuntura, no se explica sin analizar la historia, ¿no? Entonces, en este sentido vamos a platicar un poquito de la historia de un tema, del primer tema con el que quiero introducirlos es el papel del activismo canábico en el contexto político actual. Tenemos un contexto muy álgido, ¿no? Muy movido sobre política de drogas recientemente, muy enfocado a cannabis, y me gustaría que platicáramos, Polo, hace rato lo comentaba, como tú, un historiador del tema del cannabis, que hablemos de los orígenes del activismo canábico, de tus orígenes y de cómo empieza esta nueva generación, ya lo comentábamos, 20 años aproximadamente, y cómo en este tiempo has visto tú transformaciones que han ocurrido tanto en el terreno de lo político, qué cambios legales han sucedido, qué cambios políticos ha habido y qué cambios ha habido dentro del activismo. Lo vamos a ir profundizando, es un poquito para introducir al primer tema, el papel del activismo actual. El segundo tema que quiero que platiquemos, y olvidé mencionar esto, el segundo tema es sobre la Expo Wii 2019. ¿Estamos a cuántos días, Polo? ¿10, 11 días? 10 días, exactamente. 10 días ya, mira. Buen día para que hayas venido a que platiquemos de esto. Expo Wii es la primera feria comercial del cannabis en México sin que se venda cannabis, ¿cierto? Así es la primera, sí. ¿Podría definirse de esa manera, Polo? Como la primera feria de cannabis en México en la que no se vende cannabis. Así es. Bueno, y la primera oficial, digamos, abierta, pública, ¿no? Sí, es para todo público. Esto es el 2019. ¿Cuántos años llevan haciendo Expo Wii? Desde 2016, es la cuarta edición. Okay. Bueno, ese será el segundo tema. Sin duda habrá mucho que platicar porque, se acaban de anunciar, me parece, cuál es el line-up, el cartel, quiénes van a ser los ponentes, que hay nombres muy interesantes cuyas opiniones sin duda van a ser de mucho interés para el público en general, ¿no? Por lo tanto, creo que va a ser una buena oportunidad para que los que nos escuchan se animen a ir, si es que no se han animado todavía. Y el tercer tema es algo muy interesante que pasó ayer, estás más que enterado, Polo. Vamos a salir, fíjate que este es el segundo programa que tenemos y es el primer momento en el que salimos del tema del cannabis. Este es un programa de política de drogas.
Y hoy vamos a hablar de otra droga, de política de cocaína. Ayer se dio un evento histórico. Un juez de distrito otorgó 2 amparos para que 2 personas para que COFEPRIS considere la autorización a 2 personas para que puedan usar, transportar y poseer cocaína. Y consumir. Sí, es cierto. Bueno, esos son los 3 temas, Polo. ¿Tú crees que en esta semana se olvide alguno que tú propongas? ¿Algo que haya pasado en esta última semana sobre drogas? Pues sin duda en los foros temáticos del Senado, ¿no? Con los cafés temáticos. Es cierto. Sin duda creo que, pues aunque no se sabe si realmente tendrán algún efecto en la legislación final, pues sí fue importante tener una muestra de ciudadanos que pues de algún modo quieren lo mismo que el activismo, ¿no? Pues cambiar las leyes. Entonces creo que eso sin duda es relevante en ese sentido. Pues a mí me gustó haber conocido gente que no tiene nada que ver con nuestro círculo y saber que hay intereses parecidos, digamos, objetivos parecidos, aunque caminos claramente percibidos de distinta manera. De acuerdo, ese es un tema súper importante. Ahora, tiene razón, la semana pasada, el miércoles, aquí lo platicamos, Jaciel Espinosa, Mariana Sevilla y yo, entonces por eso lo había marginado en la agenda del día, pero tiene razón, porque fue un evento que fue lunes, miércoles y viernes de la semana pasada. Si no me equivoco, tú fuiste el viernes, ¿verdad? Así es, me tocó el viernes. ¿Por qué no nos comentas, Polo, una opinión de este evento, algo más detallado de lo que nos acabas de decir? Pues a mí me parece que eso fue una muestra de ciudadanos interesados en regular el cannabis, ¿no? Y yo entre los que vi, había varios de fuera de la ciudad. Había unos de Monterrey, había unos de Michoacán, había una de Chiapas. Okay. Es decir, vinieron de fuera del país, de fuera de la ciudad, exclusivamente a esta actividad. Entonces a mí me parece pues relevante eso, ya que hay gente dispuesta a sacrificar su día, invertir su dinero en venir a discutir el tema. Y el sondeo que se hizo ahí a partir de la aplicación que tenían, también me pareció interesante, y también ver cómo claramente pues ya no hay mucha discusión en ese sentido, ¿no? Ya todas las respuestas parecían orientadas, incluso las preguntas parecían tendenciosamente orientadas lo comentamos, sí, totalmente, a favorecer una opinión, pues valga la redundancia, favorable hacia la reforma, ¿no? Sí. En ese sentido, pues creo que fue un ejercicio interesante. A mí me gustó mucho conocer gente de otros círculos, creo que fue muy valioso eso, poder entrar en contacto con otros ciudadanos que no necesariamente son militantes, pero que están a favor de una reforma. Entonces creo que yo rescataría eso, y pues rescataría la posibilidad de que ese sondeo tuviera alguna incidencia en el resultado de la iniciativa, o en el dictamen, por lo menos. Sí, de acuerdo. Sí, la semana pasada comentábamos algo bastante parecido, muy diferente a lo que estamos acostumbrados, sin duda, ¿no? O sea, Polo, ¿cuántos años llevamos de ir a foros en los que hay un público y hay un panel? El panel habla, el público escucha, y la dinámica convencional, tradicional, digamos, ortodoxa, creo que es una palabra más precisa. Y a mí, yo comentaba eso también la semana pasada, me pareció una dinámica muy interesante. Sí lo valoré, ¿no? Sí lo valoré, porque yo iba con mucho escepticismo ese día, bastante de hecho. Sin embargo, mi sorpresa fue positiva. Sí, el público, es cierto, lo comentaba alguien aquí en la mesa también, menos especializado de lo que suele ser, ¿no? Eso tiene su ventaja y su desventaja. Finalmente el debate se democratiza y por lo tanto, ¿no? Pero sí me gustó mucho que buscaran escuchar a la gente, que uno podía, todos teníamos el mismo valor de opinar, digamos, y había desde estudiantes que estaban simplemente interesados en el tema, hasta yo conocí a algún documentalista que le interesaba, no sé, tomar registro. Entonces sí, un evento muy diverso, muy plural. La pregunta justo es esa: ¿qué van a hacer con la información? ¿Qué van a hacer con las opiniones? Porque en efecto parecían muy dirigidas las preguntas, muy pro-reguladoras, bastante. Algunas un poco tramposonas, me parece que si yo respondía me quedaba un poco inconforme. Entonces, yo también, sí, ¿no? Me pasó igual, sí. Eso puede ser un poco por tal vez poco conocimiento, poco dominio todavía de los legisladores sobre el tema. Entonces, sí me parece que es un evento muy interesante, un evento que vale la pena mencionarlo. Ahora, algo que yo creo que habría que comentar sobre este tema es que, ¿cuál es el diagnóstico? Para ti, Polo, ¿cuál fue el objetivo de este evento? ¿Qué crees que los organizadores, que fue la Comisión de Justicia del Senado, ellos qué querían
con este evento? ¿Qué buscaban, según tú? Yo me imagino que rastrear ciertos argumentos que hayan pasado por alto. Yo me imagino, porque también había las personas que estaban ahí que formaban parte del staff, como que observaban mucho las discusiones. No sé si tú percibiste algo similar. Sí. No, totalmente. Se acercaban a las mesas y bueno, algunos los jalaban a entrevista para el canal del Senado. Entonces, a mí me parece que era como así, como hacer un rastrilleo, digamos así, de opiniones que se les hubieran podido pasar o de percepciones, digamos, de los que asistieron que no hayan considerado. Me parece que esa fue un poco la intención y sí, digo, como confirmar algo que ya tenían, o sea, con las preguntas claramente lo que querían era confirmar que los que estábamos ahí, pues claramente estamos a favor de una reforma. Así es. Ahora vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Cuál es la respuesta del Congreso ante esta actividad que tuvieron, el Senado? Vamos a ver si se prende el tema, porque como que se prende y no se prende, ¿no? ¿O qué opinas? Pues lo digo, el Senado parece, el Congreso, pero en particular el Senado, bastante con ganas de empujarlo. Sin embargo, también era algo que comentamos la semana pasada, hay señales muy encontradas a veces desde diferentes sectores del gobierno. Entonces, a mí me parece que es un tema que está bastante en un punto de mucha duda, ¿no? Yo tenía muchas reservas, ahora ya no me quedé con tantas. Ya creo que sí tengo más la idea de que se pueda abrir este año. Yo creo que la pregunta es, ¿qué va a pasar más bien, yo creo que la pregunta es si van a respetar o no el plazo que tienen, el plazo constitucional para legislar en el sentido de la jurisprudencia, es decir, el cultivo. Porque creo yo, Polo, no sé tú qué opinas, me gustaría saber tu opinión, que si se vuelan el tiempo que da la Constitución para que legislen en el sentido de la jurisprudencia a favor del cultivo, un poco la frase, pero ya no vamos a saber qué va a pasar, ¿no? Habrá sido simulación, ¿no crees? Se confirmaría que habría sido simulación. Sí, porque se puede ir a un limbo de años en el que no suceda nada y no se mueva nada, ¿no? Eso a mí me parece que es peligroso y creo que no deberíamos permitir que suceda. Y creo que ahí viene de algún modo el segundo tema que propones, que es el del activismo y en este momento histórico. Y creo que justo lo que tenemos que hacer como activistas y como gente preocupada por que cambien las cosas es presionar para que efectivamente se cumpla el plazo, ¿no? Y para que se integren otras cosas que no vienen en la ley, ¿no? A mí me parece importantísimo lo de la posesión simple. Creo que si cambia toda la ley y siguen deteniéndote para buscarte marihuana porque sigue penalizada la simple posesión, creo que no habremos avanzado mucho. Creo que esta es una lucha por las libertades, al final de cuentas, por la libertad del individuo. Y si el individuo no puede poseer marihuana o alguna otra droga, que es también lo que observamos ayer, que finalmente está defendiéndose desde el Poder Judicial la libertad de los individuos a poseer la sustancia que quieran para hacer con ella lo que deseen, pues estaremos ante más atole con el dedo, me parece, ¿no? Sí. Entonces creo que aquí lo que nos toca como ciudadanos es observar y estar muy, muy de cerca, pues presionando para que se cumpla la ley, que se cumplan los criterios de la Suprema Corte. De acuerdo. Y pues el mandato que ya externó el Poder Judicial. De acuerdo, porque hay que señalarlo que está determinado, está interpretado por la Suprema Corte, el órgano supremo constitucional, que el consumo y por lo tanto el autoabastecimiento de la marihuana son derechos constitucionales. Y son delitos, pero son constitucionales, lo cual es una contradicción de la ley que el Estado tiene que resolver y que a veces se margina mucho de la discusión. Y creo que esto, Pablo, no sé qué tú piensas, ha sido un logro del Estado mexicano desde tiempos de Peña Nieto, que han logrado desviar la atención del tema, que hay un problema de inconstitucionalidad y creo que esto se pierde mucho de vista y el Estado mexicano ha logrado que colectivamente se olvide este punto y se empiece otra vez a llevar todo hacia el tema de lo medicinal, que no es que lo quiera Polo, está bien ahora, gracias. Que sí, me parece que esto lo han logrado hacer, han logrado excluir de la discusión pública, del centro de la mesa de la discusión canábica, el derecho al cultivo, que es una controversia constitucional. Bueno, es una contradicción de la ley, ¿no? Efectivamente, o sea, el mismo Peña había propuesto una iniciativa en la que la cantidad no penalizada era de 28 gramos, así es, por encima de los cuales no había presunción de delito. Sí. Es decir, como que no había
si traías 29 gramos no inmediatamente caías en la categoría de narcomenudista, lo cual era un logro, porque ahora ya sabemos que los famosos 5 gramos más cualquier cosa que te añadan, pues ya entras en otra categoría y te sacan una fianza. Nadie se va a la cárcel por eso, ¿no? Uh-huh. Pero sigue habiendo una penalización, lo cual a mí me parece que era un avance cualitativo de la iniciativa de Peña Nieto muy, muy grande, ¿no? Me parece y se excluyó. Muy importante, se excluyó. Sí. Porque además eso abonaba a la figura del consumidor que ya tenemos en la ley desde 2009, ¿no? El consumidor existe, está diferenciado del farmacodependiente y del narcomenudista, pero ese consumidor no tiene ningún derecho. Con la ley narcomenudeo tú estás hablando, exactamente, ¿verdad? Ajá, ahí se creó, ahí apareció por primera vez la figura de un ciudadano que decide consumir libremente y que no necesariamente es un enfermo ni tampoco un delincuente, ¿no? Y pues me parece que en lo que hay que avanzar es en la creación de derechos de ese ciudadano consumidor que existe en el limbo, ¿no? No puede hacer nada no puede adquirirla de ninguna manera, no puede ni verla, pues, ¿no? Sí. La ley no lo permite. Eso es muy importante, digamos, yo creo que señalarlo de forma más detallada. Lo que comentas muy bien, Polo, esta paradoja de la ley mexicana sobre las drogas es que, y hay que señalarlo, nunca ha sido delito ser usuario de drogas, ¿no? Desde la ley narcomenudeo en 2009 justo se reconoce ya la figura del usuario, lo cual es un logro, ¿no? De tu generación particularmente, Polo, lo cual es importante señalar. Sin embargo, hay toda una trampa legal para acceder al derecho a ser usuario, lo cual es un derecho, pero acceder a ese derecho está rodeado de trampas. Entonces, la aportación, la posesión, el transporte, el cultivo, la venta. Compra, exacto, el suministro incluso. Suministro gratis, sí. Claro. Sí, y entonces, de lo que tú comentabas, Polo, de este punto de que la iniciativa de Peña Nieto, que se terminó convirtiéndose en la ley medicinal, pero bueno, la iniciativa contemplaba aumentar el umbral de posesión de 5 a 25 gramos. 28. Uh-huh. A 28. Y otro punto muy importante era que eliminaba el delito de posesión, y eso creo que era lo más importante. Sí, efectivamente, porque la mera posesión de una droga no te hace un delincuente. Uh-huh. Eso creo que ya nos quedó claro como ciudadanos y los jueces lo dejaron clarísimo también, la Suprema Corte lo dejó claro. De tal manera que para interpretar que alguien que trae drogas sea un delincuente debería haber otras circunstancias, ¿no? Si trae un arma, por ejemplo, pues claramente, claro, pues, sí. ¿Qué hace con armas y drogas? O si la trae en bolsitas, si trae un kilo en bolsitas de 5 gramos, pues también podría ser una señal. Es decir, la intencionalidad creo que tendría que tomarse en cuenta en todo caso, pero la posesión simple no debería ser penalizada. Creo que nuestras autoridades están desperdiciando el tiempo buscándonos, registrando a marihuanos perfectamente inofensivos de algún modo. O sea, creo que, como dice Carlos Zamudio, dice que cuando un policía detiene a un usuario se cometen 2 robos, ¿no? Sí. El que le hacen al usuario al extorsionarlo y el del ladrón que pasa inadvertido por la policía, ¿no? Ajá, esa es buena frase, no la conocía, de Zamudio, a quien le mandamos un saludo. Saludos, Zamudio. Carlos Zamudio, que por cierto está invitado a esta mesa, pero no tuvo la oportunidad de venir, también con Jorge Hernández, a quien le mandamos un saludo. Los habíamos invitado, Julio Senil. Yo quería hacer una mesa con justamente esa generación, esa primera camada de la generación activista de hoy en día. Lamentablemente no pudieron venir, son tiempos agitados, lo sabemos, pero me encantaría ir proponiendo una segunda mesa en un futuro con ustedes 4. Yo te recomiendo que mejor los dosifiques porque cada uno de ellos la verdad es que te da para 5 programas. Hacemos un programa más ágil. De hecho, ahora que comentas eso, Polo, mira, llevamos ya 20 y tantos minutos hablando de un tema que no estaba agendado, se va rápido, se va rápido. Digo, sí. Pero bueno, vamos a entrar al segundo tema, ¿no? Polo, el papel del activismo en el contexto político actual. Lo comentábamos al principio, lo profundizamos mucho la semana pasada. El contexto de política de drogas en México es álgido desde hace ya años, ya tenemos un rato, a pesar de que eso la ley prácticamente no ha cambiado, pero es un contexto muy movido y ahora más que nunca posiblemente por el tema de que la jurisprudencia presiona una legislación, por el tema de que cada vez hay mucho más presión social, organizaciones pululantes ya en cada vez más lugares del país, las marchas, pero tú que eres el originador de la marcha canábica, la primera en el 2001, ¿cuántas marchas hay ya?
Bueno, este año hubo 16 16 en sendas ciudades. Ajá. Y hay un cálculo del número total de asistentes de la última marcha, pero en todo el país. Yo calculo que fueron alrededor de 22,000. En todo el país. Uh-huh. ¿Tú crees, sí, o qué? Sí. Bueno, ¿y por qué no les platicas, Polo, 22,000? ¿Cuántos fueron la primera marcha en el 2001? Pues 15, fuimos 15. Mandamos cientos de mails, sí. Imprimimos carteles, imprimimos volantes. Mucha gente no nos recibía los volantes, sí. ¿no? Sí, me imagino. Había desconfianza, ¿no? No, es que si vamos, los marihuanos nos van a agarrar ahí. Sí. Y pues no querían ir y pues... Nos van 15, a asaltar. Llegamos 15, ¿no? Sí, llegaron 15. Pero la ventaja fue, lo que hizo despegar el movimiento es que uno de esos mails que mandamos ahí como botellas al mar, como lanzamos como botellas al mar, le llegó a un reportero de Proceso, en ese entonces estaba en Proceso, Rodolfo Montes. Y él fue a la marcha, o sea, y gracias a eso él atestiguó esa marcha, que ni fue marcha, estábamos ahí en el Parque México, pues llenos de miedo, ¿no? Fue un meeting. Sí, un meeting ahí para decir, bueno, pues vamos a empezar a buscar la legalización, y él documentó eso y lo publicó en Proceso, y a partir de ahí fue como una bola de nieve, empezó a llegar más gente, a unirnos con otros movimientos que ya estaban, ¿no? Toda la generación del 85 de Juan Pablo García, los guillotinos, gente que en CU que había organizado pues foros, habían traído a Escotado, fíjate. Antonio Escotado, uno de mis autores favoritos en la historia. Sin duda uno de los principales. Sí. Contactamos a Carlos Martínez Rentería, al Foro Alicia, es decir, un frente, empezamos a armar un frente con gente que había hablado del tema anteriormente, ¿no? Entonces esto creo que pues ayudó mucho a que el movimiento empezara a despegar. Y en 2003 Elsa Conde, que entonces iba para diputada de México Posible, pues se sumó, ¿no? Lanzó desplegados, lanzamos desplegados en conjunto con ella en prensa nacional, y esto hizo que a la tercera marcha, en la primera marcha fuimos 15, ¿no? En la segunda 200, más yo creo que 150 que estaban observando y que no se atrevían a entrar, ¿no? Sí. Porque estaba la PFP grabando todo. Si 1000% de crecimiento es un avance importante. Bastante. Sí. Y en 2003 ya fuimos 3,000, entonces empezó, así fue como fue creciendo la marcha, y pues ya fue hasta como por 2012 que los de Guadalajara se sumaron. Ajá. Y ya empezó a crecer en otras ciudades. Originada esa marcha de Guadalajara por nuestro amigo al que le mandamos un saludo, Carlos Cervantes, ojalá que nos esté viendo. La semana pasada también le mandamos saludos. Carlos ha sido un tipazo ese. Un tipazo, sí, un buen amigo y un activista importante del país, y no se diga de Jalisco, ¿no? Saludos a Carlos Cervantes. Polo, y mira, en este tiempo hablas de los orígenes. ¿Qué transformaciones has visto en estos 20 años? Casi 20 años, ¿no? 19, 18 años. 18 años. 18 años. ¿Qué cambios has visto a nivel político en el tema canábico y dentro del movimiento? Han sido muchos, me imagino, los principales. Pues yo soy de formación periodista, y lo que he observado más es un cambio en el lenguaje de los medios. Okay. Si bien no en todos, ¿no? Hay gente que se resiste a que le entre algo en la cabeza. Pero al día siguiente de la marcha de 2002, había un periódico que decía, ya solo falta que los ladrones salgan a pedir que se legalice el robo. Ajá, ya salieron los marihuanos a pedir que se legalice la droga. Y ya en el año pasado, antepasado, en la prensa, fíjate, un periódico que se considera amarillista, después del 420 decían, la comunidad canábica se reunió a celebrar. Qué diferencia el lenguaje. Ese es otro triunfo del activismo canábico, ¿no? Mexicano. Sin duda. Y entre los mismos consumidores yo he observado también un cambio de lenguaje. Hay gente que se refiere a sí misma no como marihuano, no como adicto, no como pacheco, sino como canábico. Sí. Que integra una noción distinta a los otros términos, una noción de que pues el cannabis es una especie, de la cual existen subvariedades. Sí. Es decir, una cultura diferente. Eso es lo que yo he notado en el ambiente, digamos, y en la comunicación. En lo político, pues sin duda el cambio en 2009, el cambio de la ley, la inclusión del consumidor como figura que, bueno, ya dijimos que no tiene ningún derecho. Y luego, sin duda, también el caso Grace rompió con todo. El caso Smart.
Sí, pero creo que más el caso Grace. Sí, porque fue más cultural, ¿no? ¿No crees? Sí, o sea, sí. Porque la gente, bueno, si bien tenía noción de que las abuelitas lo usaban, con esto se rompió y también dio pie, por ejemplo, al marihuanol, ¿no? Que gracias al marihuanol diario escuchamos en el metro la palabra marihuana y la gente ya es una palabra que ya no... Se normaliza. Ajá, se normaliza. Sí. Bueno, ya me parezco al abuelo Simpson cuando está con el meme ese, ¿no? Pero antes de 2000, si decías marihuana, parecía que decías una grosería. O sea, no era una palabra que pudieras decir en la mesa, casi, ¿no? Entonces, eso ha cambiado. Sin duda, ya hay una cultura que ha permeado no solo a los canábicos, sino a otras sectores de la sociedad. Ya al parecer ya no hay ningún problema con el consumo, ¿no? Yo lo observé en el plantón del Zócalo del 30 de junio pasado, hubo quien, pues estábamos fumando ahí también y nadie se quejó. No. Nadie se quejó. ¿Por qué nos platicas rápidamente de ese evento, Polo? ¿Qué fue? Fue una llamada de atención justo para los senadores, de que estábamos a medio año, el 30 de junio termina la primera mitad del año, y fue como decir, bueno, no hay que fijarnos solo en los extremos, ¿no? Al principio y al final de año. En medio del año, ¿cómo está la situación? Entonces ese fue un poco el llamado. Un balance. Y fue un plantón, quisimos hacerlo tan contracultural como los movimientos de los años 60, ¿no? De tal manera que lo que convocamos a las 4:20 de la madrugada. Ok. Creo que 4:20 de la madrugada fue la cita. Ajá. Y sí llegó gente. Sí, bueno, es otro llegó síntoma gente. De que poca, pero llegó. Sí. ¿No? Entonces creo que eso fue muy importante porque culturalmente nos estamos apropiando del tiempo también, ¿no? Ya el movimiento canábico, creo que uno de sus grandes logros es apropiarse del tiempo. Sí. Nos apropiamos ya del primer sábado de mayo, ya nos apropiamos del 20 de abril, nos estamos apropiando de la Semana Canábica en octubre, nos estamos apropiando del 7-10, ¿no? Que puede ser en octubre y en julio. Es decir, simbólicamente estamos tomando una presencia relevante. Y esa agenda en gran medida la has marcado. Digo, bueno, pienso en lo que comentas en octubre, es la Americanabis. Así es. Bueno, son fechas históricas, claro, pero los eventos en México, pues tú has sido uno de los organizadores principales, tanto la marcha como el 420, el primero me parece que tú lo organizaste. También, sí. Y la Americanabis tú la organizas desde la primera, y la marcha desde el 2001 hasta la última la has organizado. Entonces, pues Polo es el señor agenda canábica en México, honestamente, bastante. Muchas gracias, Polo, por ser un promotor, un originador de estos eventos. Quiero regresar un poquito a lo que comentabas al último del activismo. Hiciste un repaso histórico muy bueno, muy rápido. Y al último te quedaste con el tema de Grace y yo comentaba el tema de Smart. Yo creo que desde el 2001 que nace esta nueva generación de activistas, hasta la fecha, que han habido también sus etapas, el 2015, que es el año de Grace y el año de Smart, es un parteaguas también no solamente en la política canábica, porque bueno, Grace, el amparo Grace, Smart, el primer amparo que termina culminado con la jurisprudencia y demás, no solamente a nivel político, sino que a nivel del movimiento canábico en el 2015 hay un cambio, hay un parteaguas, ¿no te parece, Polo? Sí, se integran nuevos actores, ¿no? Sí. Bueno, muchos. ¿No? Antes de platicar un poco de eso, la diferencia con el movimiento previo al 2001 es que antes del 2001 la mayoría de quienes abogaban por la legalización se parapetaban en alguna... eran escritores, eran periodistas, eran artistas o eran políticos, o no había médicos, por ejemplo, no había políticos. Y la gran diferencia, y bueno, creo que lo que hicimos nosotros fue, nosotros que somos ciudadanos de a pie, salir a decir, yo soy consumidor. Creo que es la primera vez que el consumidor habla en primera persona. Y ese creo que es el parteaguas y lo que marca la diferencia con los esfuerzos previos, ¿no? Que venían, como dices, desde los 30. Yo digo que desde que hay prohibición hay movimiento canábico. Claro, porque hay alguien que tiene que responder a esa necesidad, ¿no? Y por eso es que yo digo que el activismo canábico mexicano es posiblemente el primero del mundo, de los
primeros del mundo, ¿no? Porque la prohibición de 1920 es la de las primeras del mundo, exacto. Sí, perdón por te interrumpí. Sí, entonces, bueno, ¿qué pasó en estos? Yo digo que el caso Smart no fue tan relevante en su momento, porque el caso Smart se dio a conocer desde 2013, desde que se formó Smart, que ingresaron el amparo, la solicitud y todo eso, pero el caso Grace empezó a sonar desde que empezó el conflicto, digamos, con el Consejo Superior de Salubridad, ¿no? No hasta que se dio el amparo, sino desde que empezó el proceso, digamos, y generó mucha simpatía, porque cualquiera puede entender que a alguien le están negando medicamentos, ¿no? O sea, al prohibir la marihuana le están negando medicamentos a muchísima gente, y eso fue un parteaguas también, y creo que culturalmente todavía no lo hemos digerido, pero el hecho de que se empoderen los pacientes y decidan tomar en sus manos su medicina es culturalmente muy poderoso. De acuerdo. Es cierto, sí, digo, lo que pasa es que el caso de Smart es histórico por el reconocimiento que el Estado a través del Poder Judicial hace de los derechos del usuario al uso, ¿no? Además, digo, bueno, ya lo profundizaremos ahorita, pero regresando a lo de Grace, ¿de acuerdo? Sí, el tema de que es un tema de salud, ¿no? El tema de que cómo lo abordaron los medios, además la estrategia que hicieron, digamos, el equipo que tuvieron Raúl Elizalde, junto con Familia Grace, Mayela Benavides. Ajá. Y la estrategia que los arropó, ¿no? Mediáticamente fue muy buena, porque lo comentaba Sara Snam, quien estuvo acompañando todo este proceso, junto con Aran Barra, Fernando Belonzarán, lo comentaba Marta Tagle, comentaba que la estrategia de ellos fue no ir a los medios nacionales, porque ahí siempre hay una capacidad, o sea, el Estado tiene sus tentáculos, ahí pueden limitar la información o manipularla. Entonces directamente fueron al Washington Post, ¿no? Y eso ya no hubo forma de contenerlo en México. Todos los medios lo reprodujeron. Entonces esa estrategia fue muy buena, porque los medios, digamos, muestran una persona, una paciente que además es una niña, con un problema de salud tan grave, de tener cientos, literalmente, ataques epilépticos al día, y ver que tiene una posibilidad, ¿no? O sea, y lo demostrado que está, y cómo ha servido en todos lados, bueno, para tantos pacientes, y la forma en la que ha funcionado. Entonces, digamos, eso generó una presión para que, por un lado, le consideran el amparo. Grace es, por cierto, la primera usuaria legal de cannabis medicinal en la historia de México, ¿no? Histórica. Grace ocupa un lugar importante en la historia de cannabis en México, súper sin duda, sí. Y eso, bueno, además tuvo un impacto cultural, ¿no te parece, Polo? La gente, la sociedad cambió un poco su forma de pensar. Cambió mucho. Sí. Cambió mucho, y también hasta los medios de comunicación que son tradicionalmente antidrogas, pues empezaron a moderar sus posturas, y yo creo que por esas fechas surgió el marihuanol, ¿no? Sí, también. Puede ser, sí. Entonces, alguien con mucha visión de mercado. Oye, y qué pena que les hayan robado el nombre. Bueno, sí, interesante. Sí. Pero bueno, ahí estará. ¿Sabías tú eso, Beto, que robaron el nombre de marihuanol? Sí. No, lo tiene no sé qué compañía vi que ya lo va a promocionar más. Saludamos a Beto, quien está aquí en los controles. Gracias, Beto. Gracias, Beto. Y a nuestro compañero en cabina, Jorge. ¿Cómo estás, Jorge? Gracias por la invitación. Productor musical y un gran DJ. Ya lo vamos a traer después a platicar también del asunto de drogas. Interesante todo. Gracias, gracias, Jorge. Bueno, sobre el tema de Grace, un poquito hablando de lo de Smart, porque sí quería como tocarlo un poquito rápido, Polo. En el tema, haciendo una comparativa del abordaje que hicieron los medios a ambos temas, ya hablábamos de cómo abordaron lo de Grace, lo de Smart lo abordaron diferente, ¿no? Fue un poco menos suave el trato que dieron los medios, todavía fue más de los marihuanos ya van a poder sembrar su droga en la casa. Sin embargo, esto no permitió que tuviera tanto impacto cultural positivo, tal vez, pero el logro simbólico de los usuarios en la Suprema Corte fue la primera victoria de muchas que iban a venir en la Suprema Corte para los usuarios de cannabis, y ayer ya no solo de los de cannabis. Entonces, resumiendo un poco esta última parte de lo que comenté, el 2015 se da Grace, se da Smart, se conforma también el movimiento canábico mexicano, se oficializa una red ahí que más o menos durante un tiempo estuvimos empujando la iniciativa de salud de Peña Nieto. Entonces el 2015 otro parteaguas, y ahora, para cerrar un poquito el tema, es yo creo que el 2019, ¿no te parece el otro parteaguas? Sin duda, y bueno, el hecho de que uno de nosotros haya llegado
a ser comisionado nacional de las adicciones, Gadi Sabiki, a quien le mando un saludo, espero que algún día oiga esto. Sí. Pues, hablamos de la semana pasada. Pues sí. Gadi va a estar, yo creo que espero que sí. Espero que 6 años. Sí, exacto, sí, también. Sin duda, cuando uno llega, llegan todos, ¿no? Sí. Entonces Gadi es todavía asociado nuestro en Cupid. Y pues sin duda es importante, ¿no? Es alguien que ha hablado públicamente a favor de la regulación y creo que eso es también importante. Sí. Que un funcionario de ese nivel llegue, pues es también pues parte del logro del movimiento, ¿no? Aunque indirectamente, es que el movimiento no es un movimiento corporativo. Yo lo comparo más con una corriente de agua. Ajá. Desbordada, digamos. Sí, ¿no? Estoy de acuerdo. Entonces, sí. Van por allá unas olas, otra corriente por allá, entonces es un impulso, no es algo ordenado ni tiene cauce, no sabemos dónde va a ir, ni siquiera sabemos a dónde va a ir a parar. Sí. Pero pues tratamos de darle orden o tener objetivos claros para encauzar parte de la fuerza, ¿no? Sí. Sí. Porque esas corrientes, pues unas van por su lado, otras van por otro lado, ¿no? Y a veces son sentidos opuestos. Exacto, sí. Se contraponen y creo que lo interesante es recordar, no perdernos también esta danza de los millones que creo que nos distrae mucho, ¿no? Sí. Que Canadá, 22 mil millones de dólares. A ver, eso está bueno. Ajá, vamos a sí, eso me gusta, pero tú no estás no eres tan partidario del mercado. No en un primer momento. Ajá. Creo que ¿para qué crear un mercado donde los ciudadanos donde se da ese mercado no pueden poseer sí, claro. Entonces sí. creo que primero van los derechos. Sí, de acuerdo. Primero los derechos de los usuarios, de los usuarios del tipo que sea, ¿no? De los usuarios personales y de los usuarios medicinales. Y una vez que ya se tengan garantizados esos derechos, ver cómo será el mercado, porque creo que crear un mercado de la nada es hasta un poco abstracto y deja intactos los abusos que hemos soportado los usuarios durante décadas. Creo que eso ya es momento de detenerlo y hacerlo ver. Y pues para eso estamos. De acuerdo, sí. Yo coincido contigo en que lo primero es resolver el problema de inconstitucionalidad de nuestra ley, ¿no? De prohibición de cannabis. También de acuerdo, contigo. Primero se tiene que resolver el problema que tenemos de que no podemos acceder al derecho al cultivo. Eso es lo primero, ¿no? Una vez garantizado el derecho personal, al absoluto y privado al cultivo, lo demás yo pienso que suceda, ¿no? Si yo puedo cultivar en mi casa una planta que yo puedo controlar, cuya semilla yo sé cuál es, tengo unos controles de calidad sobre un cultivo privado, yo pienso que haya Marlboro de marihuana siempre y cuando la gente tenga dos cosas: información, yo sé que lo que digo puede ser terrible para muchos de nuestros escuchas, pero siempre y cuando haya dos cosas. Primero, el derecho al cultivo, ¿no? Que tú puedas controlar lo que tú vas a fumar, que tengas el derecho a controlarlo. Y dos, y la información suficiente también. Porque claro que eso es luego un problema del mercado. Por ejemplo, en el caso del tabaco, ¿no? Hay mucha información oculta sobre aditivos que tiene el tabaco y la gente termina matándose sin saberlo. Entonces, mientras el cannabis anuncie si el mercado del cannabis tenga la suficiente información y tú puedas controlar lo que tú consumas, yo creo que el mercado surja. Sí, bueno, definitivamente los límites del Estado son esos. El límite del Estado es informarte que la moto que te vas a comprar pues es peligrosa y que te tienes que poner un casco, ¿no? Y te pone límites de velocidad. Si tú te pasas de ahí, pues ya es tu riesgo, ¿no? Lo mismo con todo lo que tiene algún riesgo. Ahí está el límite del Estado, informar y en caso de que se requiera, pues atender sanitariamente, para lo cual habrá impuestos, ¿no? Para que se genere lo necesario para atender a las personas que se excedan. Pero sí, creo que los objetivos del movimiento canábico son acceso libre y universal. Libre con las responsabilidades que implica la libertad y también con las posibilidades que requiere la libertad, que son poder cultivar y poder acceder por la compra o por otro medio, ¿no? Porque eso sería libertad. Si solo pudieras cultivar, tampoco es libertad completa, ¿no? Estoy de acuerdo con eso. Y universal en el sentido de que puedas acceder, que puedas usarla de todas las posibilidades que ofrece la planta, ¿no? Desde la medicina, la recreación o el placer, la espiritualidad o pues el uso industrial, la producción de fibras o de alimentos. Creo que eso es el objetivo. Tal vez nos tardamos 50 años, ¿no? Pero, pero están claros, me parece. Pero por lo pronto,
ya lo dijo la Suprema Corte, tenemos derecho a acceder. Gracias. Entonces, eso primero. Ya, si quieren crear empresas y van a ser millonarios y todo, por favor, háganlo con toda la confianza. Sí, ¿no? Falta que generar riqueza más últimamente en México. Eso es algo que está ahí en los medios, ¿no? Y sí, yo súper de acuerdo contigo. Por lo demás, bueno, esto es algo que justamente con ustedes yo así lo aprendí mucho, ¿no? Poner en el centro de la exigencia canábica el derecho al cultivo. Sí, porque entonces esa sí es la libertad más grande que pueda haber, ¿no? Tú decides qué cultivas, cómo lo cultivas, cuándo, todo. Entonces, creo que eso sí es lo primero. Por eso es que me preocupa que se está marginando un poco a veces ¿no? O sea, hay un magnetismo, lo medicinal tiene un magnetismo muy fuerte, me parece. Hay que luchar contra eso, pero mira, vamos a pasar al siguiente tema, por lo que es ExpoWeed 2019. A ver, Polo, platícanos qué es ExpoWeed. ExpoWeed es nosotros en su momento le llamamos el máximo encuentro de la industria canábica, ¿no? Y pues le llamamos así porque era el único. En ese momento era el único. Fox todavía no se ponía. Creo que la relevancia real de ExpoWeed es mostrar cómo el cannabis puede perfectamente integrarse a la sociedad de manera legal, de manera formal. Y el World Trade Center, la verdad es que nos puso una tranca muy alta en cuanto a regulaciones, en cuanto a restricciones, y la brincamos. Entonces, en ese sentido, creo que fue también un avance del movimiento canábico, ¿no? Porque, pues, Julio y yo, que somos los que representamos ExpoWeed, bueno, Carlos Martínez, Rentería, Alan Ureña y otros que somos socios de Cáñamo, pues nos interesaba eso, ¿no? Nos interesaba, pues, mostrar que se puede lograr esta formalidad, y también somos integrantes del movimiento canábico, entonces creo que también es un logro del movimiento canábico. Y también ExpoWeed integra tres aspectos, ¿no? Que son un aspecto informativo, eminentemente informativo, formal, digamos, un aspecto cultural y un aspecto también de comercio. O sea, que la industria, que los esfuerzos, los emprendimientos que haya, pues puedan manifestarse ahí, tener presencia. Y creo que eso es ExpoWeed, digamos, un ente con tres aristas, ¿no? Cultural, informativa y comercial. De acuerdo, y bueno, una novedad que va a tener ExpoWeed, no sé si, yo el año pasado no pude ir, estuve hospitalizado lamentablemente, pero no sé si el año pasado lo hicieron, pero creo que este año van a inaugurarse radio en ExpoWeed, ¿no? No, el año pasado. Fue la primera. Okay. También te invitamos. No, yo vi de moderador el año, no, yo fui a Encuentro Canábico. Ya. Sí, claro, Encuentro Canábico. Sí, pero en ExpoWeed, ¿es la primera o es la segunda vez? No, es la segunda vez. La segunda también, sí. Ok. Bueno, y invitarlos a la gente que primero que vayan a ExpoWeed, porque es un evento que no se pueden perder, ¿no? La gente que está interesada en la cultura canábica, invitarlos a que vayan, y también, digamos, los que estén lejos no puedan asistir, también invitarlos a que sigan la radio que va a haber, ahí se va a estar haciendo entrevistas muy interesantes, mesas de debate, estará Radio Cáñamo Radio, estará el Radio Pacheco, junto con todo el club de los Xochipilli, los buenos amigos, saludos a quien, por cierto, nos dan hospedaje. Y estará este programa también, así que invitarlos allá. Al margen de lo privado. Al margen de lo privado, estaremos ahí hablando de política de drogas también, porque en ExpoWeed mucha de la información será sobre política. De hecho, ¿por qué no nos platicas, Polo, sobre los asistentes? Que hay algunas sorpresas bastante interesantes. Pues así es, una de las mesas que se llama ¿dónde está la regulación? Okay. Y bueno, para ello tendremos la presencia de dos senadoras, Pati Mercado y Jesús Rodríguez, acompañadas de Aran Barra, quien es un internacionalista y activista defensor de los derechos humanos, quien es, por cierto, el quinto amparado. Así es. De la Suprema Corte. El broche de oro de la jurisprudencia, diríamos. Así es. Y bueno, también como nos interesa mucho que no sea solemne, que no sea cartonado, digamos, el moderador es nada menos que el doctor Cannabis. Es el doctor Cannabis, va a estar súper interesante, no me la pierdo. Bueno, quien además es un defensor de los derechos de los usuarios, ¿no? Entonces, creo que esa mesa me gustó mucho en ese sentido. Es la que yo más espero, sin duda. Bueno, y estará también otra mesa donde estarán los casos de la Suprema Corte, ¿no? Ah, sí. Sí, es la mesa
que se llama Raíz que rompe la piedra, un nombre un tanto poético, que bueno, que lo que... ¿Cuántos? Lo peor es que nos vino en abstinencia. Sí. Pero bueno, lo que se trata es mostrar cómo diversos usos, en este caso el uso medicinal con Margarita Garfias, la libertad de expresión con el caso Cáñamo, que lo expondrá Selene Martínez, una de las abogadas que estuvo al frente de este caso, y Sara Snap también pues que también ha sido amparada por la Suprema Corte. Cómo estos usos, esta relación con el cannabis ha llegado a modificar las leyes que parecían de piedra, ¿no? Entonces de ahí el nombre de la mesa. Y bueno, pues sin duda pues son casos que paradigmáticos, ¿no? Para nuestro país. Sin duda. Y bueno, pues aparte también tendremos a Stephen Clark, que es el experto en cannabis industrial en el país. Estará también pues gente de la Universidad de Ámsterdam, que es una institución educativa ya dedicada al cannabis, que espero que pronto Fundación Ananda o Xochipilli ya hagan su universidad, porque yo quiero estudiar una segunda carrera. Unas clases de cultivo yo necesito porque tiene una mala mano, entonces hay que abrir una aquí. Entonces, sí, bueno, estará Paul Stanford, que ya es... No necesita presentación. Bueno, él ya ha estado en las 4 Expo Weed, es como nuestro padrino, la verdad es que queremos que venga a todas las Expo Weed. Estará el mismísimo Carlos Cervantes. Mira. Y bueno, estará también Edgar Pagua, hablándonos de historia del cannabis, que es también un activista y también es pues cineasta. Y pues empresario también, Edgar, ¿no? Empresario canábico. Y así, bueno, pues son 18 ponentes pues consideramos de primer nivel, que pues estarán en esta parte informativa de la Expo Weed. También tendremos en la parte artística, tendremos a La Plebada, que pues su hit más conocido es el de La Galliza. Bueno, con esa es la mejor carta de presentación para que estén en Expo Weed. Y bueno, tendremos el Museo el Museo del Cáñamo y la Marihuana, que pues ya lo tenemos ya fijo también en la tienda que tenemos en Madero. Y bueno, pues vayan, yo les recomiendo que vayan. Siempre hay sorpresas. La verdad es que lo hemos diseñado de tal manera que puedas pasarte el día ahí. O sea, que cualquier cosa que hagas sea nueva, o sea, nada se repite, nada... Puede tomarse una cerveza con los amigos, platicar, ver los estantes, ¿no? Exacto. Y bueno, todas las actividades, ninguna se repite tampoco, y creo que pues eso te permite convivir, conocer gente. Es un lugar de encuentro también, es un lugar donde muchas personas hacen negocios, ¿no? Van a conocerse, a intercambiar pues contactos, a intercambiar proyectos, a armar proyectos, y a mí eso la verdad me da mucha satisfacción, me da mucho gusto. Empresas nacionales e internacionales. Así es, sí, que pues ya sabemos que el capital no tiene nacionalidad, pero pues y tampoco el cannabis, ¿no? Exactamente, totalmente de acuerdo. Y pues me gustaría sobre este tema preguntarte cuál ha sido la experiencia de ustedes que han tenido, porque ha sido valiente arrojarse a hacer un evento así en un contexto político de mucha resistencia prohibicionista, ¿no? Digo, organizar una feria de cannabis, el público son canábicos, pero no hay cannabis ni posibilidad de consumirlo, porque así es la realidad política. Entonces, ¿cuál ha sido la experiencia de organizar de forma pionera un evento canábico en el contexto prohibicionista? Pues sí, justo lo que te mencionaba hace rato es cumplir una normatividad estricta, ¿no? Porque no hay cannabis porque está prohibida, no es porque no queramos nosotros, que ahora seamos los prohibicionistas. No pretendí decir eso. Pero sí, efectivamente esa ha sido la experiencia de saber que en la legalidad hay recovecos de los cuales nos podemos ir agarrando, y que son como la raíz que rompe la piedra, ¿no? Al final iremos mostrando cómo no hay nada perverso en el cannabis, ¿no? A mí me encantó en la primera Expo Weed ver familias completas. Sí. Uy, están con los marihuanos y los marihuanos. A mí también, me sorprendió. O sea, dices, ven, esa es una cuestión de percepción errónea, ni siquiera es una percepción por alguna señal que haya habido en algún lado. Es una percepción malintencionada, me parece, ¿no? Entonces ahí puedes ver a los marihuanos conviviendo con los abuelitos y con los niños. Y eso creo que también ese es el gran aporte de Expo Weed, mostrar cómo la cannabis puede estar perfectamente integrada en la sociedad. Incluso estamos ansiosos de estar integrados en la sociedad. ¿Qué otro grupo
que está fuera de la ley y desea integrarse a la sociedad. O sea, sí, totalmente de acuerdo. Sí, y creo que una expresión de esto, de este deseo de entrar en la dinámica institucional incluso, ¿no? Y de entrar en la legitimidad social, se refleja saliendo un poco del tema, en la marcha canábica, que es una marcha profundamente, siempre lo ha sido, se ha distinguido por ser una marcha sumamente tranquila, una marcha que la gente que no pertenece a la marcha incluso se acercan con mucha curiosidad y llegan a disfrutarla bastante, ¿no? Entonces creo que eso es un buen reflejo de que es una comunidad que busca entrar en la dinámica institucional, en la legitimidad social. Y sí, esto se refleja también en ExpoWID. Yo también la primera ExpoWID vi familias, vi mamás con pacientes con hijos que son pacientes epilépticos y otro tipo de personas, y gente que no es usuaria, que está muy interesada y que encuentra lo que busca ahí, por cierto, la información medicinal, mucha de ella, industrial, etcétera. Entonces, pues bueno, de nuevo invitarlos a ExpoWID. Felicidades, Polo, estoy seguro, estamos todos seguros que les va a ir, como siempre, muy bien, va a ser un éxito. Y bueno, esto por cuestión de tiempo, quisiera pasar al último tema. Vamos a cerrar. Antes de cerrar ExpoWID, perdón, quiero que, sí, disculpa. ¿Por qué no les obsequiamos unos pases para la gente que nos Polo, está vienes escuchando? gracias, Polo, con regalos. A ver cómo vamos a hacer la dinámica. No la tenía preparada, pero... Ok, ¿Tres pases dobles? ¿Tres pases dobles? Para tu público. Aquí se va a ver el rating del programa. A lo mejor ya todos tienen boleto. A los primeros que levanten la mano en la cabina, no es cierto, a los que nos escuchen, a ver qué te parece, Beto, si son tres, los tres primeros que escriban al chat a la conversación de la transmisión vía Facebook, van a tener 3 pases dobles para ExpoWID. Eso es básico. Ya tengo aquí unos comentarios. Ya tienen. No pero referente a los pases. No. Los primeros que lleguen pidiendo pases los tendrán. No, pero pases no, porque eso es de la cocaína. Pases doble lavada. Esa es otra. Pero justamente estás permitido pasar al último tema. Pero bueno, cerramos, concluimos justamente esta invitación porque me parece muy, muy buena la invitación que haces, Polo. Estén pendientes, por favor, escriban. Pero, Beto, ¿tenías comentarios para antes de entrar al último tema? Aquí saludos. ¿Sí? Tengo de Alan José, nos pone sí al derecho al cultivo. Ajá. Oscaro nos pone programazos, saludos Aldos. Bren Romero, amigo Aldos, saludos. Saludos a Brenda, una gran amiga. Ya tenemos una ganadora de un pase. Ya. ¿Cuál es su nombre? Tenemos a Mayra Esponda Méndez. Hola, súper. quiero un pase, por favor. Mayra, un saludo a Mayra también, fue compañera mía en el diplomado del CIDE que dan de política de drogas cada año. Mira. La primera generación fuimos del 2015 y Mayra fue una compañera, así que un saludo, Mayra, qué gusto que estás siguiendo el programa, ahí me dirás qué opinas. Bienvenida a ExpoWID. Bienvenida a ExpoWID, Mayra, por ahí nos veremos. Así que ya hay una primera ganadora, estoy anotándolos acá, a ver si no tardan en llegar los otros. Bueno, pasamos al último tema entonces, Polo. Comentabas que lo de pases suena a cocaína y es que, digamos, ayer el día sonó a cocaína, para al menos en la cuestión informativa política de drogas. Como lo comentábamos al principio, ayer un juez de distrito otorgó 2 amparos para que 2 personas puedan poseer, transportar y consumir cocaína. A mí esto me parece, histórico, bueno, es histórico, pero además es un síntoma que ya da unos pasos muy adelantados de los que veníamos dando. El paso se acelera en el sentido de la reforma, ¿no te parece, Polo? Porque la discusión había estado absolutamente centrada a cannabis. Y algo que a mí me interesó mucho, y eso me gustaría comentarlo contigo, Polo, de este amparo que se otorgó, es que a diferencia de lo que empezó a suceder con el caso de Smart, con el cannabis, ¿no? Desconozco ya más a profundidad los argumentos de los otros amparos, pero al menos lo que sucedió, como se abrió la discusión al derecho al consumo de cannabis, fue con un argumento de, ¿cómo se dice? De no proporcionalidad entre la afectación que hace la prohibición y el derecho que está... Déjame explicar otra vez. Hay una desproporcionalidad entre el derecho que está siendo afectado, que es muy grande, el derecho al libre desarrollo y la personalidad, y el alcance que está obteniendo esa ley, ¿no? Sí, o sea, porque el objetivo de la ley es proteger la salud, ¿no? Ajá, exactamente. sí. Entonces, en su intento por proteger la salud, hay una desproporcionalidad porque agrede los derechos de los usuarios. Pero justo el tema de la desproporcionalidad tiene que ver con que, como el cannabis no es la evidencia, lo señala Saldívar, la evidencia señala que no es tan perniciosa ni social ni individualmente, no ha habido una muerte relacionada
relacionada a cannabis en la historia. Entonces, no estamos obteniendo los objetivos que perseguimos y sí estamos afectando mucho el derecho al libre desarrollo y la personalidad. Esa es la desproporción, ¿no? La desproporcionalidad. Sin embargo, ese es un argumento marginado en este tema, porque si bien se afecta de la misma manera el derecho al libre desarrollo de la personalidad, aquí sí se puede argumentar que, porque, bueno, aquí o sea, tú dices que la coca daña más que la marihuana. Bueno, definitivamente, sí, claro. Bueno, la cocaína. Es que el amparo es para cocaína. Sí, la cocaína, claro. La cocaína, sí, por supuesto. Digo, es mucho más tóxica, genera mucho más muertes, es mucho más fácil generar una cierta dependencia. Yo soy un partidario de reformar la ley sobre todas las drogas. Yo no quiero que se prohíba ninguna. Yo creo que tiene que eliminarse el delito de posesión de cualquier droga, ¿no? Claro, estableciendo diferentes tipos de regulación para cada tipo de sustancia y demás. Pero es decir, el argumento de Saldívar para marihuana era: no hay argumentación sustentable para prohibir esto, ¿no? O sea, no estamos logrando lo que perseguimos porque es un fantasma lo que perseguimos. Y en el tema de la cocaína ya todo se centra al libre desarrollo de la personalidad, ya más allá de que el derecho, de que la salud, y a mí eso me gusta mucho, porque me gusta que se ponga en el centro de la mesa el derecho absoluto a la libertad personal, o sea, incluso a la libertad de hacerte al derecho a no hacerte daño de alguna u otra manera, si te vas a comer unas papitas, no sé. Y lo mismo creo que sucede con las drogas, pero el tema moral no había logrado que esa lógica entrara al tema de las sustancias. No sé si me explico, Pablo, pero... Sí, claro. Ajá. ¿Qué opinas tú? ¿Qué pensaste ayer que escuchaste esa noticia? Bueno, me dio mucho gusto por muchos amigos, la verdad es que... Sí. Y pues yo los había impulsado a hacer su marcha de la coca, pero nadie quiso balconear. ¿Le mandamos un saludo a Carlos? Saludos a Carlos Martínez Rentería, a JM Servín, a todo el club de Postre o Muerte que tienen esta demanda, ¿no? De Postre o Muerte. Sí. Pues felicidades. De acuerdo, sí. Creo que lloraron cuando escucharon. Tuve la oportunidad de darle la noticia a algunos de ellos. Sí. Se pusieron muy felices. Comentar que este amparo fue otorgado, también digo, hemos hablado mucho de SmartDoy porque a mí es un tema que me gusta mucho, perdón. Pero bueno, este amparo también fue otorgado a 2 ciudadanos que forman parte de Smart, si no me equivoco. No estoy muy seguro, no tengo toda la información, solo sé que uno de ellos es mujer. Ajá. No sé si el otro. Yo leí el comunicado de México Unido contra la Delincuencia y ellos comentaban que eran dos integrantes, me parece. No recuerdo la palabra, si integrantes, colaboradores, pero el chiste, pues, es que México Unido contra la Delincuencia, desde donde surge Smart, quienes son los papás de la jurisprudencia, digamos, ellos mismos iniciaron ahora una discusión sobre cocaína, ¿no? Yo creo que México Unido contra la Delincuencia tiene una estrategia muy, muy inteligente, principalmente, muy interesante y muy inesperada. Digo, yo no me esperaba para empezar, yo no me esperaba lo de Smart de alguien como México Unido contra la Delincuencia en el 2013, ¿no? Porque era una organización un poco más considerada de corte centro-derecha, dedicada a temas de seguridad. Y ahora salió lo de marihuana en el 2013 y ahora cocaína. Y la verdad es que, ¿qué opinas, Polo? A mí me parece, sí, inteligente la estrategia, sin duda, pero que atiende a la noción de que, prácticamente las drogas no son el problema. Estoy de acuerdo. O sea, creo que ese modelo cabe para cualquier droga. Entonces, yo creo que si nos seguimos por este camino vamos a tener amparos para las 450 drogas o no sé cuántas son las que están tipificadas, ¿no? Sí. O sea, creo que eso está muy bien que suceda porque nos muestra lo absurdo de la prohibición, ¿no? Y que no debe estar centrado en sustancias, porque la prohibición de sustancias ha hecho que aparezcan otras sustancias más peligrosas que no son ilegales. Entonces, es una estupidez prohibir droga por droga, me parece a mí en principio, y creo que esto nos lo evidencia, porque el individuo tiene derecho a consumir lo que quiera, aunque se sepa que tiene un riesgo detrás, ¿no? Como muchas cosas en la vida, o sea, como un taco de carnitas, como subir al popo. Subir al popo no está prohibido y también te puedes morir y generarle un gasto al Estado porque te tienen que rescatar, o sea, si las leyes que se aplican a las drogas se aplicaran a todo, casi no habría nada legal. Sí, de acuerdo, la comida no se diga, ¿no? Entonces todo puede ser potencialmente peligroso, pero el peligro no está en la sustancia, está en el uso que hacemos de ella. Entonces creo que ese enfoque, ese paradigma es justo el que tenemos que empezar a olvidar.
Y qué bueno que hay amparos por la coca, qué bueno que hay amparos por la heroína, qué bueno que hay amparos por el LSD, porque eso nos va a mostrar, nos va a evidenciar cada vez más que la prohibición está mal enfocada. Sí. Un poco más de detalles del amparo, lo que contempla es que estas dos personas puedan portar hasta medio gramo. Fíjate, lo mismo que viene en la tabla. Eso es lo que iba a comentar, que están como un poco respetando el marco de lo que contempla la Ley General de Salud, ¿no? Que se supone que hasta medio gramo no es las dos primeras veces que una persona es detenida no requiere sanción penal. Me parece que por ahí va, ¿no? La explicación. Uh-huh. Otra cosa, y que es interesante comentar, es que de esto de México Unido contra la Delincuencia señala en su comunicado que ellos, a diferencia de los casos de cannabis, no están buscando una jurisprudencia de cocaína y que no están buscando una futura legislación o que los amparos se den en forma masiva, sino ellos señalan que es una forma de buscar la descriminalización del usuario. No buscan tanto la legalización de la cocaína, sino es más dirigida hacia la descriminalización del usuario, que son dos cosas distintas, y que lo has comentado ya un par de veces hoy, Polo, es algo que tenemos que buscar. Despenalizar la posesión y con ello descriminalizar al usuario. Y al ciudadano, porque al ciudadano se le criminaliza desde que lo detienen con la mentada revisión de rutina. De acuerdo. Uh-huh. Para ver si trae drogas, ¿no? Sí. Entonces, desde ahí creo que ese es un acierto también de México Unido contra la Delincuencia, de dejar de perseguir ciudadanos. La policía persigue ciudadanos, no persigue criminales. Sí. Y entre los que persigue, pues a ver si le sale algo indebido, ilegal, ¿no? Y creo que por eso hay que quitar el pretexto de las drogas para que los ciudadanos no puedan ser criminalizados de esa manera. Así es. Ahora, según leí en algunas notas ayer, todavía falta esperar a que un tribunal colegiado lo confirme. Creo que, o sea, la Suprema Corte, no la Suprema, el juez de distrito concede el amparo, pero me parece que COFEPRIS impugna y entonces hay que esperar, se va al tribunal. Exactamente. 3 jueces han de decidir. Sí. Pero fíjate, ya no tuvo que subir hasta la Suprema Corte, así lo cual nos está hablando de un avance. Una apertura política. Sí, y que yo creo que tiene que ver también la jurisprudencia, ¿no? Sí. Aunque no sea de cannabis este tema, la jurisprudencia va hacia los mismos argumentos, o sea, se basa en los mismos criterios. De acuerdo. Sí, de acuerdo, Polo. Es un tema que empieza apenas. Esto es una noticia de ayer. Y aunque has causado, he visto la nota en medios internacionales, muy rápido salió, es algo bueno, todavía va a seguir dando de qué hablar, vamos a ver qué más sucede. No toda la discusión que ha salido del cannabis se centra en cocaína por lo de ayer. Viene una marcha sobre hongos a favor de legalizar el uso de hongos psicoactivos. Así es. Entonces, vaya, es sin duda un tema paradigmático el de la política de drogas. Polo, no sé si quieras profundizar algo más sobre el tema de los amparos de la cocaína. Como comentaba, es un tema que todavía empieza, quizá no haya mucho más que comentar. No de mi parte, no sé si tú quieras decir algo. Solo decir que se decidió no decir los nombres de las personas para evitar que los acosaran los dealers. Ok. Ahí me los pasas, ¿va? Mira, una conclusión que yo tendría al respecto de este tema es que el Poder Judicial sigue siendo un nicho del reconocimiento de los derechos de los usuarios de drogas. Sí, me parece que está actuando muy bien, sí. Pero fíjate que no es por consentirnos a nosotros, sino es por proteger a la ciudadanía. Estoy de acuerdo. Creo que así está diciendo lo que nos está diciendo el poder, desde mi punto de vista del Poder Judicial, es decir, los ciudadanos tienen derecho a drogarse. Si quieren ser uso de su personalidad, desarrollar libremente su personalidad. De cambiar su estado de conciencia, digámoslo así, o de usar lo que quieran para sentirse felices. Creo que es un gran mensaje que manda. Los ciudadanos somos libres, que no se nos olvide, porque yo he estado lucubrando un poco de dónde viene esta criminalización de la juventud, y me parece que viene del 68, sí, ¿no? Okay. En que había desconfianza hacia la juventud y pues sí, la gente decía, no, pues son comunistas, pues que los agarren, que los chinguen, ¿no? Y ahora pues dicen, pues son marihuanos, son drogadictos, pues que lo chinguen, ¿no? Sí. Pero no, que es buen momento de decir, los ciudadanos y los jóvenes principalmente no son criminales y no tienen por qué ser tratados así. Es momento de pararle, y creo que también esto abona un poco, más bien lo que
los fallos de la Suprema Corte abonan a esto, ¿no? A decir que los ciudadanos somos libres y que no tenemos por qué ser criminalizados. De acuerdo. Comentabas que la discriminación muy enfocada a los jóvenes surge en el 68. Me parece muy interesante porque si vamos a ver, si nos fijamos en la historia antes del 68, ¿cuál era la población usuaria de drogas que se discriminaba desde los medios, desde el Estado, desde las representaciones sociales hegemónicas? Eran los indios, los soldados y los de la cárcel. Exactamente, los encarcelados. Entonces, ¿cómo cambia en la representación social el actor al cual discriminar? Y me parece interesante porque puede ser que sí sea el 68, que dejan de ser indios, soldados y encarcelados los discriminados como usuarios de drogas y pasan a ser los jóvenes. Yo ya no soy tan joven, pero pasan a ser los jóvenes. Y sí, me parece muy interesante, Polo. Pues mira, Polo, yo por cuestiones de tiempo creo que tenemos que concluir. Te agradezco mucho y me gustaría, antes de despedirte formalmente, que nos hicieras un comentario, algo que tengas que... Este programa es sobre política de drogas, así que ¿cuál es tu pronóstico al respecto de lo que viene en los próximos meses en materia de política de drogas en México con todo lo que hemos estado presentando aquí? Pues mi pronóstico es que si no hay una movilización contundente por parte de los usuarios, podemos llevarnos otra decepción. Sí, eso es posible. Entonces, sí. Mi pronóstico es, mi pronóstico positivo es que los usuarios nos vamos a movilizar. Ajá. Y vamos a tener una presencia en la discusión. A nivel político. A nivel político. Okay. Y cultural, creo que pues eso ya es una batalla pues bastante avanzada, si bien en otros estados no estamos tan avanzados, hay estados donde todavía hay mucho prejuicio, y bueno, pues yo esperaría una discusión de alto nivel también en este sentido, en el que ya no sean las drogas el centro, sino las personas, y cómo las personas tienen pues derechos. De acuerdo. Y pues yo esperaría eso, que esto de la cocaína sin duda sí. Pues ya rebasa y se sale de nuestro nicho también, sí. ¿No? Y también yo me atrevo a meterme en el tema de la marcha del 16 de agosto, que fue violenta, pero que sí logró cambios, y que tiene que ver también con los abusos de autoridad. Incluso hubo un contingente feminista, canábico, ¿no? Entonces creo que es importante, ¿no? La policía ha excedido sus funciones, ha violado los límites que tiene ante el ciudadano, y creo que en ese sentido se hermanan las luchas o tienen que ver las luchas, ¿no? Sí, sin duda, poblaciones, las mujeres, los usuarios de drogas y, bueno, de las poblaciones, los jóvenes, las personas que no se identifican con la orientación heterosexual, ¿no? En general, poblaciones vulneradas por la sociedad en general, por las representaciones sociales, y por lo tanto, pues hay todo este espacio para que las autoridades, la gente que tiene el poder aproveche de esta construcción social. Y pues sí, sin duda un tema importante el de la protesta social en México y en el mundo, ¿no? Me parece que es un tema de Occidente. Es un tema de Occidente, me parece. Muy interesante. ¿Cuál es tu pronóstico? Gracias por preguntar. Polo, me pones a parir chayotes porque... Mira, la verdad es que no tengo uno, ¿no? O sea, hace rato me preguntaban algo así. ¿Se va a legalizar y cuándo? Y yo hace todavía 2 semanas hubiera dicho que sí, pero no este año. Y ahorita ya no estoy muy seguro. Sí, yo creo que puede suceder esta legislatura y no sé, me cuesta decirlo, pero también creo que hay señales que indican que sí puede ser así. Es que me costaría trabajo pensar que el presidente de la Comisión de Justicia, el presidente de Salud, de la Comisión de Salud del Senado, hayan dicho enfrente de los medios de comunicación y enfrente de tanta gente en el recinto legislativo, va a pasar porque va a pasar, ¿no? Entonces, eso sí ya me hizo dudarlo. Si no pasa, estábamos perdidos en el mar de la simulación absolutamente, ¿no? Y en ese sentido yo llamaría a la desobediencia social. Ya sí, todos de acuerdo. A cultivar, ya todos a fumar en todos lados. Recordando que es un derecho constitucional reconocido y que la Constitución está por encima de cualquier ley, ¿no? Exactamente. Sí, de acuerdo. Polo, este es un espacio abierto para ti siempre. Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. De verdad te agradezco mucho. Vamos a seguir en contacto. En el futuro me gustaría hacer una mesa contigo, con otros invitados también. Vamos, antes de finalizar el programa, a prender el porro para
para honrar tu visita, para honrar acá la presencia de mis amables compañeros. Beto, muchas gracias. Oye, por cierto, no llegaron más. Tengo aquí en Xochipilli News, Adrián Tobar nos pone, regálenme un boleto para mi mamá. Ay, Adrián, tú ya vas a entrar, Adrián. Y luego nos pone, destacamos esta cita del juez. La ingesta de cocaína puede tener distintas finalidades, entre las que se incluye el alivio de la tensión, la intensificación de las percepciones o el deseo de nuevas experiencias personales y espirituales. El desarrollo de la personalidad, ¿no? La autodeterminación. De acuerdo, absolutamente de acuerdo. ¿Quién mandó ese comentario? Adrián Tobar. Ah, Adrián, mira, con Y razón. periodista. también aquí, Es la madre coca también. La coca finalmente es una planta, lo comenta aquí Jorge, que no lo escucha, no lo ven, pero es un amigo que está en cabina, que por cierto les comento que va a ser, ya te tengo que comprometer porque si no, quien va a hacer la música de las cortinillas. Está bien que esté Ya lo empapándose del programa. Exactamente, sí, ya viste cuál es para que te des una idea después del porro y conocer el ambiente en la cabina. Pues yo quisiera que valoráramos todo esto, ¿no? O sea, la verdad es que hace 20 años era un sueño de acuerdo, estar en una sí. cabina diciendo públicamente que soy marihuano. Y fumando toque frente a la cámara. Un chorro. Felicidades al Sí. Club Canábico Xochipilli, a Fundación Ananda, a todos los colectivos De que acuerdo. pues que están también haciendo posible esto, ya ejerciendo la legalización, ya hay que ejercer la legalización y felicidades a todos los que ya lo están haciendo y pues qué bueno que haya muchos y qué bueno que estemos aquí hoy en una cabina de radio, en un medio canábico, en medio de políticas de drogas. Pues gracias por la invitación, estoy muy feliz de estar aquí. ¿Quién mejor que tú para decirlo, Polo? Un saludo al público, Polo. Y, exacto. Así que mientras Polo, el invitado especial, se prende el porro que después va a correr no es a la derecha, me tocará lo ¿Quién último. dijo que va a correr? tengo aquí unos comentarios perfecto, de qué bueno que- Alberto Franco, que nos dice, chingón mi Aldo, otro programa chingón, rifando mi hermano, si ya decía mi jefe, que el Aldo, el de la voz del locutor. Es cierto. Alberto, un saludo a un gran amigo Alberto, amigo mío y amigo de Jorge, el productor musical que será el encargado de la música de este programa. Es un gran amigo nuestro, así que saludos, mi buen Albert, un saludo fuerte, nos vemos pronto, visitas acá a la cabina. Que, Albert, debiste haber pedido un boleto, había boletos gratis para Expo Huir. No desperdicies el turno. No desperdicies. ¿Más comentarios, Beto? ¿Son todos? No, ya. ¿Son todos? Bueno, pues mientras nos prendemos este porro y lo corremos, les quiero dar a todos ustedes la bienvenida por haber estado aquí, las gracias por haber estado aquí. Y los invito el próximo miércoles a las 7:30 a que sigamos aquí discutiendo y presentando todos esos temas relacionados a las drogas que se encuentran al margen de lo privado. Muchas gracias, que tengan una excelente noche.